Mientras tanto, en la Matrix. Tus minutos semanales para entender mejor esta simulación en la que vivimos. Todo acá, en un mismo podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Claudio Enríquez Caballero y sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo episodio. El día de hoy, desde el Observatorio de Política Internacional y en colaboración con el CERIMA, estaremos hablando de América Latina de la mano del licenciado en Ciencias Políticas Mario Guerrero y su reciente artículo Notas sobre las democracias latinoamericanas. Desde hace un tiempo a la actualidad, los regímenes democráticos de América Latina se han caracterizado por presentarse violentamente convulsionados, contar con actores políticos poco dispuestos a constituir espacios de diálogo que faciliten el establecimiento de políticas públicas nacidas a la luz de un consenso político multisectorial, y por exhibir serias dificultades a la hora de canalizar por vías formalmente institucionalizadas aquellas demandas sociales que surjan del seno de sus sociedades. En este contexto, potenciado todo esto por los efectos económicos y sociales de la pandemia, algunos países de la región han debido atravesar crisis de representatividad y legitimidad capaces de poner en tela de juicio la continuidad democrática. Si bien cada uno de los países de la región se han visto afectados por dinámicas político-sociales únicas, existe una serie de notas analíticas que se puede obtener al observar las experiencias de países tales como Argentina, Brasil, Bolivia, Nicaragua, Perú o Venezuela. Partiendo de las ideas centrales desarrolladas en 1959 por Lipset, Juan Lins desarrolló 3 categorías centrales para aproximarse a los procesos de quiebre de los regímenes políticos. Democráticos o no, su estabilidad se explicaría por la interacción de 3 capacidades: legitimidad del régimen, eficiencia y eficacia. La eficacia refiere a la capacidad del régimen para encontrar soluciones a problemas básicos con los que se enfrenta todo sistema político, las cuales son percibidas más como satisfactorias que como insatisfactorias por los ciudadanos. En este sentido, Lins se refiere por eficacia a la apreciación generalizada que tiene la sociedad sobre la capacidad del régimen en su totalidad para dar respuestas, y no al desempeño puntual de un gobierno en específico. A ello se vincula el concepto de eficiencia, la capacidad del régimen para poner realmente en práctica las medidas políticas formuladas con el resultado deseado. Si bien pueden existir amplios consensos respecto a qué tipo de políticas públicas implementar, puede suceder que a la hora de ejecutarlas y realizarles el seguimiento pertinente, las sociedades se encuentren frente a la dificultad de no contar con los recursos ni con el contexto adecuado para su implementación. Ambas capacidades inciden sobre la legitimidad del régimen. Por legitimidad, Lins entiende a la creencia que tiene la sociedad de que a pesar de sus limitaciones y fallos, las instituciones políticas existentes son mejores que otras que pudieran haber sido establecidas y que por tanto pueden exigir obediencia. Ahora bien, ¿cómo se aplica todo lo anterior a las democracias latinoamericanas actuales? En primera instancia, en lo que a eficiencia y eficacia se refiere, países tales como Perú, Bolivia, Colombia o Ecuador se caracterizan por presentar serias dificultades en materia de capacidad estatal. La presencia de actores paramilitares o narcoguerrilleros capaces de disputar la soberanía al Estado Nacional, los altos niveles de corrupción estatal, la presencia de altos niveles de informalidad económica, son solo algunos ejemplos de cómo la capacidad de los estados latinoamericanos se ve debilitada. Todo esto es potenciado aún más si tomamos en consideración factores estructurales crecientes que se han vuelto una marca registrada en la región, como por ejemplo los altos niveles de desigualdad, pobreza y violencia urbana. A lo descrito se le suma el hecho de que los regímenes democráticos latinoamericanos se han visto afectados en su legitimidad por la existencia de sistemas de partidos débiles y por la consolidación de esquemas de polarización centrífuga que signan el termómetro político-social de las sociedades en la región. Respecto a lo primero,
Desde la implosión de los sistemas de partidos en América Latina a fines de los 90, países tales como Perú, Ecuador, Venezuela o Bolivia han encontrado serias dificultades a la hora de establecer sistemas de partidos capaces de ordenar y simplificar la oferta electoral en contextos electorales. La desaparición o debilitamiento de los partidos nacionales tradicionales como el APRA peruano, Acción Democrática o COPEI en Venezuela, la multiplicación de partidos políticos pequeños, territorializados y electoralmente competitivos que se ordenan en torno a liderazgos dirigenciales específicos, y el surgimiento de partidos políticos antisistema disruptivos han derivado en la proliferación de una oferta electoral conflictiva y poco dispuesta a construir consensos políticos amplios. Por otro lado, en este contexto, la polarización se ha mostrado como un factor de utilidad a la hora de ordenar coyuntural e ideológicamente a la oferta electoral. En específico, las estrategias discursivas encabezadas por líderes presidenciales fuertes han visto en la polarización centrífuga la forma de constituir, en los extremos ideológicos, el consenso político electoral que no han sido capaces de, ni han pretendido tampoco, consolidar en el centro. Ello se explica en parte por el hecho de que los grandes consensos nacionales de centro, considerados ineficaces e ineficientes para encontrar soluciones, fueron asociados con acuerdos de élites entre los grandes partidos nacionales que se alternaron en el poder. Los casos de Acción Democrática y COPEI en Venezuela hacia fines de los 90, el MNR en Bolivia o el Perú en el contexto de surgimiento del fujimorismo en los 90 son ilustrativos de esto. Al desaparecer o mostrarse deslegitimados los grandes partidos nacionales como proyectos integradores, los nuevos líderes de coaliciones electorales vieron la clave para aglutinar a pequeños actores bajo una misma bandera político-electoral en la construcción de una otredad conflictiva. En consecuencia, la combinación de ambos factores ha hecho que la gobernabilidad en países tales como Perú se viera seriamente afectada debido a que los presidentes que asumen el poder lo hacen con bajos niveles de representatividad. Los altos niveles de fragmentación partidaria obligan a los presidentes de turno a constituir coaliciones de gobierno en extremo atomizadas, con las cuales es de gran dificultad realizar procesos de negociación que las consoliden. Claros ejemplos de lo que acontece cuando se rompen las coaliciones los representan el proceso de impeachment a la expresidenta Dilma Rousseff en el año 2016 o la crisis presidencial peruana entre los años 2017 y 2021 en la cual se vieron envueltos 4 presidentes. A ello se le suma la imposibilidad de garantizar gobernabilidad desde el gobierno y desde la oposición, la crisis de representatividad que ha generado el hecho de no incorporar actores nuevos o tradicionales y los importantes casos de corrupción. Esto ha conducido al surgimiento de líderes y partidos antisistema que hacen uso de una retórica antipolítica y de fuerte deslegitimación del gobierno y régimen de turno, lo que les permite ganar grandes caudales de adeptos. Con diferencias y matices, dentro de esta categoría podemos encontrar los casos de dirigentes políticos como Fujimori o Hugo Chávez. Por parte de estos actores, la principal amenaza que representan para el régimen refiere a que encuentran pocos o nulos reparos a desplegar las estrategias que sean necesarias a los fines de llegar al poder, o una vez alcanzado el gobierno por medio de las urnas, tornan autocrático el régimen. Esto se vio en el autogolpe de Fujimori en 1992 o en la apropiación de funciones legislativas por parte del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela en el año 2017, para posteriormente establecer un parlamento paralelo ese mismo año. En su conjunto, la interrelación de todos estos factores no ha hecho otra cosa más que afectar la estabilidad y rendimiento de los regímenes democráticos en la región. Estabilidad que a su vez también se ha visto erosionada por las estrategias políticas de partidos y líderes que han ocupado el poder en diversas oportunidades con la intención de perpetuar sus gobiernos en el tiempo. En una democracia, las relaciones de conflicto y cooperación entre los actores políticos se enmarcan dentro de la normalidad, siempre y cuando las disputas se resuelvan dentro del marco constitucional establecido,
A esto se le debe agregar el hecho de que los actores deben mantener el compromiso de seguir participando, incluso cuando pierden el juego. Sin embargo, a partir del año 2006, se comenzó a observar en el escenario internacional un proceso de desaceleración respecto al número de democracias electorales que iban surgiendo. La particularidad del fenómeno radica en tres elementos. Primero, un aumento en el abuso del poder por parte de gobernantes que habían accedido a los diversos cargos políticos por medio de canales democráticos. Segundo, cierto deterioro en las garantías políticas para con el ejercicio de los derechos humanos, derechos políticos y libertades civiles en países con democracias consolidadas o en camino a hacerlo. Y tercero, ciertas debilidades en lo que se refiere a los procesos de check and balance. Sudamérica no se mostró ajena a este proceso. Países como Bolivia, Venezuela, Ecuador o Nicaragua presentaron retrocesos en materia democrática en uno o varios de estos puntos. Si aplicamos todo lo anterior al caso venezolano, podemos observar que con la reforma constitucional del año 2009, el oficialismo evidenció un cambio de postura. Por un lado, respecto a los actores sociales opositores al gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero por otro lado también en relación al juego democrático. En primer lugar, se estableció como opción válida estirar los estándares legales y constitucionales a los fines de garantizar la permanencia en el poder. En segundo lugar, la búsqueda por establecer la reelección demostró un bajo interés por parte del chavismo en reconocer cualquier resultado electoral beneficioso para la oposición. Lo mismo es adjudicable al caso boliviano, en donde se alteró en diferentes oportunidades las posibilidades de reelección del presidente. En estos contextos de erosión democrática o consolidación de autoritarismos competitivos, el papel que decide desempeñar la oposición es de una gran importancia. Es en el comportamiento de estos actores donde se encuentra un factor analítico clave para comprender no solo cómo es que partidos antisistemas llegan al poder, sino también cómo es que contribuyen en la radicalización de la violencia política. Dentro de cualquier régimen político, la oposición puede adoptar un papel leal, semileal o desleal. En este sentido, los opositores leales serán aquellos que, si bien no se encuentran formando parte del gobierno, entienden que tienen un papel político que cumplir dentro del sistema político y actúan conforme a ello, estando siempre a la espera de su futura llegada al poder. Por contrapartida, los opositores desleales son aquellos actores políticos que buscan deliberadamente socavar la estabilidad del régimen en cuestión a los fines de alcanzar el poder y constituir un nuevo régimen político. Cuando las reglas que constituyen al régimen comienzan a ser alteradas de manera discrecional con el objetivo de garantizar que el gobierno de turno pueda mantenerse en el poder y así evitar que la oposición llegue a cargos de disputa política, los actores políticos pueden comenzar a constituirse en actores semileales. Es decir, si bien pueden demostrar interés en seguir compitiendo dentro de los canales institucionalizados de representación, frente a determinadas situaciones pueden considerar estratégicamente atractivo el desplegar acciones que vayan en contra del régimen en cuestión. Por ejemplo, en el caso de la mencionada reforma constitucional venezolana, esto significó una modificación cualitativa del régimen político, ya que implicaba una alteración del juego democrático. Los actores opositores al gobierno del PSV dejaron de encontrar incentivos que los llevaran a continuar participando en dicho juego. La principal consecuencia de esta dinámica no será otra más que la radicalización del conflicto político-social entre los actores del sistema político, marcando con ello la rápida desaparición del acuerdo social vigente hasta entonces. Otro muy buen ejemplo de oposición semileal, pero en un contexto de debilitamiento democrático impulsado por actores desleales fuera del gobierno, es el caso del expresidente venezolano Rafael Caldera. Este fue uno de los principales firmantes y gestores del famoso Pacto de Punto Fijo del año 1958, pacto que dio lugar al mayor periodo democrático en la historia de Venezuela. Fue en este marco que llegó por primera vez a la presidencia en el año 1969 con el tradicional COPEI. Sin embargo, para la década de los 90, Caldera hizo uso oportunista del discurso antisistema y de deslegitimación que venían impulsando diversos dirigentes políticos antisistema como el excomandante Hugo Chávez,
con el solo fin de ganar las elecciones presidenciales del año 1993-1994. Precisamente esta elección termina por romper la alternancia Acción Democrática Copey iniciada en la década de los 50. Caldera llega a la presidencia por medio de una nueva coalición denominada Convergencia. En resumidas cuentas, la transformación de regímenes democráticos en regímenes autoritarios o autoritarios-competitivos, junto a los bajos incentivos encontrados por los opositores a seguir compitiendo por dentro de las instituciones de los regímenes políticos en cuestión, llevaron a que diversas democracias de la región se vieran socavadas. Así, la erosión de su estabilidad y rendimiento propició neogolpes de Estado, como Bolivia en 2019, o derivó en graves violaciones a los derechos humanos, como en Venezuela y sus más de 5 millones de habitantes que han emigrado hasta el momento, opositores presos, violencia política, etc. Este trabajo ha buscado problematizar diferentes dimensiones en lo que a debilidad democrática refiere, así como se presenta en diversos países de la región. Entendemos que la reflexión del trabajo se debe realizar en torno a ciertas ideas claves sobre los regímenes democráticos. En una democracia, la relación conflicto-cooperación entre los actores políticos supone la resolución de diferencias dentro del marco constitucional establecido, y los actores deben mantener el compromiso de seguir participando incluso cuando pierden en el juego. No se puede pensar la democracia sin estos dos elementos. Con sus fortalezas y debilidades, la democracia sigue siendo el mejor régimen político con el que contamos como sociedades a los fines de dirimir nuestras cuestiones socialmente problematizadas y así evitar el derramamiento de sangre que toda disputa violenta trae aparejada. La construcción de consenso es la clave central del funcionamiento de las democracias, siendo que carecen de representatividad aquellas voces que asumen para sí de manera hegemónica la voz de entelequias populares. Los regímenes democráticos no se debilitan de un momento para otro ni por una única causa, sino más bien como un resultado de dinámicas de corto y mediano plazo que se van interrelacionando. El fortalecimiento de las democracias regionales depende de la capacidad que tengamos como sociedades de apostar por la resolución de nuestros conflictos por medio de la construcción de grandes consensos colectivos que tengan en consideración la pluralidad de voces que nos atraviesan como sociedades. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @serima.fcpys, en Twitter como @serimafcpys y en Facebook como Serima/Centro de Estudios en Relaciones Internacionales y Medio Ambiente. Para acceder a más contenido como este, pueden visitar nuestra página observatorioserima.wordpress.com. Ahí podrán encontrar este artículo completo. Además, desde ahí podrán suscribirse a nuestro newsletter mensual para recibir novedades. Sin nada más que decir, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos la próxima. Hasta luego.